a ver son dos aspectos bien importantes. Son los diseños 2 a la K, en este caso ya de orden superior. Ayer hemos visto el diseño 2 a la K en el tipo de 2 a la 2. ¿Ya? Eso hemos estudiado a profundidad. Y vamos a ver los de orden superior. Y también vamos a ver algo que es muy importante, que son los diseños fraccionados. ¿Ya? Entonces, comenzando. Si ustedes recuerdan, el diseño 2 a la 3, bueno, una tabla de diseño en este caso, como ya lo habíamos visto antes, depende de los factores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para trabajar con dos factores, tenía una cantidad de experimentos de 4, que tenían combinaciones, ¿no? En diferentes niveles, ¿ya? Todas las posibles. Cuando hablamos de diseños 2 a la 3, por ejemplo, aumentamos o duplicamos la cantidad de experimentos, ¿no? Y si le aumentamos un factor más, pues cuadruplicamos la cantidad de experimentos, ¿no? O sea, es así como funciona, va en esa cantidad factorial, ¿ya? Entonces, vamos a analizar un caso de estudio simple, que es parte de lo que los archivos que les he pasado hoy día. Eh, lo que vamos a hacer es darle un contexto, ¿no? En este caso se quiere optimizar un proceso de reacción enzimática considerando los siguientes factores. A diferencia de en el caso anterior, que solo considerábamos sustrato y enzima, en este caso va a entrar otro factor, la temperatura, ¿ya? Obviamente con su nivel inferior-superior, en este caso 20 y 30, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, no es el mismo caso, ¿ya? Porque aquí tenemos otra cosa, no hay valores, ¿no? ¿Qué creen que quiere decir esto? Bueno, sí hay que codificar. En realidad estos son otro tipo de variables que son variables categóricas, ¿ya? No son numéricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Las variables categóricas se refieren a una etiqueta que yo le doy a la variable, al factor, ¿ya? Entonces, no voy a manejar mi máximo y mínimo como un número, sino voy a hablar de los dos niveles como dos tipos diferentes. En este caso, E1 corresponde a un tipo de enzima, ¿ya? En este caso podríamos hablar, no sé, digamos, ¿cómo se llaman? Celulasas, digamos. Este van a ser hemicelulasas, ¿ya? Y estos van a ser celulasas. Puede ser también dos diferentes tipos de enzima de diferente comprador, por ejemplo, ¿no? Podría ser Sigma Aldrich Select CETEC 2, por ejemplo, Sigma Aldrich Select CETEC 1, no sé, diferentes cócteles de enzima. No necesariamente me refiero a uno en concreto, sino puede ser un reactivo en concreto que estoy usando, alguna cosa en concreto. No tengo que ahondar demasiado. Este es solo de ejemplo. Pero es una etiqueta que yo le voy a dar, ¿ya? Es una etiqueta que le doy y me permite variar en dos niveles, o sea, un tipo de enzima con otro tipo de enzima, ¿ya? Lo propio para los proyectos que ustedes tengan. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan, que dentro de los diseños factoriales y de todo lo que es diseño experimental, no solo manejo variables numéricas, que es una limitante en cierto grado, sino que puedo manejar diferentes tipos de variables, que en este caso categóricas, ¿ya? Ahora, en un caso de un diseño 2 a la 3, ¿cómo construyo los experimentos? ¿Ya? Básicamente la tabla sería esta, ¿no? O sea, un experimento 2 a la 3 es igual a 8 experimentos, ¿no? 2 al cubo. Ahora, si recuerdan, lo que yo hago es poner negativo, negativo, negativo primero, ¿no? Luego el primero positivo, luego los dos negativos, luego el segundo positivo y luego así, sucesivamente, ¿ya? Ah, quiero que tengan en cuenta que el diseño 2 a la 3 proviene de duplicar un diseño 2 a la 2, ¿ya? ¿Dónde está el diseño 2 a la 2? Acá, ¿no? Si recuerdan, el diseño 2 a la 2 tiene este orden y esta forma. Negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, positivo. Es un diseño 2 a la 2. El diseño factorial 2 a la 3 lo que hace es duplicarlo. Lo de aquí abajo es exactamente lo de arriba. Solo que voy a experimentar con el nivel bajo del factor nuevo y el nivel alto del factor nuevo. Solo lo estoy duplicando, ¿ya? Por eso, si se dan cuenta, no tiene un orden así, ¿no? O sea, este tal vez dirían, debería ser positivo, ¿no? No, la razón es que cada factor que yo añada va a duplicar los experimentos y añadir los dos niveles del factor nuevo, ¿no? Si yo aquí añadiera un 2 a la 4, pues sería algo así. Todo este set
Primero estaría con menos uno, menos uno, menos uno del nuevo factor. Y luego volvería a ser el mismo set, pero con el positivo. Ajá. Y así es como se crean estas tablas de diseño experimental, ¿ya? Son simples de realizar. Lo vamos a ver bien a fondo después porque es importante entender cómo se crean para entender por qué podemos fraccionar, ¿ya? Porque al fraccionar lo que nosotros vamos a hacer es asumir que algunos de esos experimentos son iguales a otros, ¿ya? No vamos a ver la teoría de esto ahora. Como les digo, es bastante amplio y nos ha pisado un poco el tiempo con el avance porque son muchos temas, ¿no? Los que quería cubrir, ¿ya? Entonces, eh, la siguiente semana vamos a abordarlos de una forma más apropiada esa parte teórica. Pero básicamente lo que hacen los diseños, digamos, cada vez que yo aumento un factor en un diseño, hace, duplica, ¿ya? Duplica. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Si se dan cuenta, hay cuadraditos pintados en verde, ¿ya? Yo los he pintado así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tratamiento, ¿ya? El nombre del tratamiento. Si se acuerdan, el tratamiento 1, había tratamiento A, tratamiento B y así, ¿no ven? Que si se acuerdan venía de ese cuadradito, ¿no ven? Este era 1, 1, este era A, este era B y este era B. ¿Se acuerdan, no? Entonces, ahora la pregunta era, ¿por qué esos valores, no? Y creo que les dije que les iba a explicar después. ¿Por qué? ¿Cómo decido cuál es uno, cuál es A, cuál es B? ¿No? Y eso tiene que ver con esta tablita, ¿ya? Bueno, todos los experimentos llevan el nombre del factor positivo que tienen, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí el positivo, ¿cuál es? Es A, su nombre es A. Aquí el positivo, ¿cuál es? B, su nombre es B. El positivo acá es A y B, entonces es una interacción, A, B, ¿no ven? Aquí el factor nuevo, C, ¿ya? Y luego acá AC, BC y ABC, ¿ya? Así también es como se codifican o se dan nombre a los tratamientos, ¿ya? Entonces, esa es la razón, ¿ya? Por tanto, cuando ustedes, digamos, quieran crear estas tablas para más factores, tienen exactamente esa misma forma de crearse, ¿no? Cuando yo agregue un nuevo factor y van a ser primero todos negativos, todo esto se va a mantener igual, pero cuando agregue la siguiente parte que van a ser con el nivel positivo, entonces este de acá, por ejemplo, va a ser D, este de acá va a ser AD y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, eso lo vamos a ver más a profundidad después. Nos va a servir para entender mejor la parte del fraccionamiento, pero básicamente es así como funciona aumentar un factor cada vez, ¿ya? Simplemente replico la tabla anterior y le agrego dos niveles, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, los tratamientos reciben el nombre de los factores positivos que los constituyen, ¿no? Ahora, hablando del experimento, y esto, bueno, este de acá es un E1, no un signo de admiración. Eh, la tabla de experimentos que vamos a tener en el caso que les he pasado, ya en el caso de el archivo eh, SETB, creo, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, está aquí. Ese archivo tiene estos datos, ¿ya? Vamos a tener datos de este tipo de tabla experimental. Ahora, la tabla experimental completa se va a ver de esta forma, ¿no? Como podemos recordar, aquí está la parte del codificado, ¿no? Esto ya hemos visto cómo se hacía. Tiene sus nombres de los tratamientos y tiene lo que es los factores naturales, ¿ya? Eh, ahora, la forma de presentar, digamos, una propuesta, esto en sus perfiles o algo así, es más o menos de esta forma, ¿ya? En sus perfiles deberían mostrar lo que están planificando hacer de esta forma, ¿no? O sea, no tienen resultados, pero tienen que mostrar su código y sus factores naturales, ¿no? Para que se entienda mejor. Ahora, en este caso particular, se hacen dos réplicas, ¿ya? Vamos a hacer dos réplicas y esos están los resultados. Ahora vamos a ver el archivo ZY, ¿ya? Proviene de sustrato, enzima, temperatura y yield, que es rendimiento, ¿ya? No SETI de inglés, ¿ya? ¿Ya? Entonces, abran el archivo. Como ya les había mencionado, esta clase va a ser un poco más, bueno, no tengo aquí el archivo.
Denme un ratito. Este set de, vamos a verlo cuando hagamos blocking, para los que no tengan posibilidad de hacer experimentos a la vez. ¿Ya? ¿Dónde está ahora esto? Aquí. Ya. Entonces, esto. Y, ya. Bueno, obviamente, nuevamente les paso el archivo en CSV. Tengo que poner datos, texto en columnas, siguiente, con comas y siguiente. Por si acaso, se puede configurar para que el Excel automáticamente detecte la coma como una separación, ¿no? Se puede. Solo que el problema ahí es cuando tienen números decimales que usen coma, ¿no? No usen la coma decimal, por eso normalmente proviene de esta tablita, ¿ya? Por eso este orden siempre es igual. En cambio, el orden aleatorio, pues ya los mezcla, ¿no? Entonces, tenemos estos datos. Ustedes también abran su Design Expert, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que crear lo que es el diseño, ¿verdad? Vamos a irnos rápidamente a New Design. No sé qué pasa con la pantalla compartida. Ahora sí se ve. Ya, nos vamos a New Design. En este caso, nuestro diseño, ¿de qué orden es? 2 a la 3, ¿no? ¿Cuántas réplicas tiene? 2 réplicas, ¿no? Esto de blocks y puntos centrales no lo vamos a ver todavía, ¿no? Vamos al next. ¿Qué variables tenemos? Tenemos sustrato, ¿no? Sustrato, temperatura. Vamos a tratar de respetar el mismo orden, ¿ya? Porque va a cambiar. Si yo digamos, pusiera en otro orden, yo pusiera en otro orden esto, entonces va a cambiar, ¿no ve la tablita? Entonces, yo lo que quiero es poder copiar, ¿ya? Porque no quiero anotarlo uno por uno. Entonces, primero va temperatura. Luego va sustrato y luego iba enzima. Hay sustrato y enzima. Ahora, unidades. La temperatura está en grados centígrados, ¿no? El sustrato está en gramos por litro. Y la enzima, ¿no saben? Ya. ¿En qué están las enzimas? No tiene unidad, ¿no? ¿Verdad? No tiene, ya. Ahora, la variable numérica de la temperatura, la mínima, ¿cuánto es? 20. Máximo, 30. El sustrato mínimo y el máximo, 40, ya. Ahora aquí viene de las enzimas, ¿no? Dice -1 y 1, ¿ya? Lo que tengo que hacer es venir acá y darle clic en lo de la enzima y en vez de numérico, cambiarle a categórico, ¿ya? Y dejarlo en esto, o sea, va a aparecer esto, nivel 1 de C, nivel 2 de C, ¿ya? Tienen que darle doble clic y así sale la flechita, la jineta y le dan clic y le pueden cambiar a categoría. Entonces está así primero. Digamos está así. Entonces le dan doble clic, aparece esa guineta y categoría. Y se va a cambiar, ¿no? Ya no es -1 y +1, ¿no? Si se dan cuenta. Ahora vamos a ponerle next y vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es la respuesta?
el rendimiento, ¿no ves? Yield. Le vamos a poner N, ¿ya? Y porcentaje, que es la notación que a veces usamos acá. Tal hay una respuesta, ¿no? Y como siempre les digo, si no sabemos del experimento, no hay que cambiar los valores de delta t. Entonces ponemos next y el modelo me dice que va a tener un poder de predicción para cada factor del 95.6%, ¿ya? Ahora, ¿por qué es interesante esto? Yo siempre les he dicho que es recomendable hacer tres réplicas, ¿no? Pero si ven acá me sale un 95.6 con solo dos réplicas, ¿ya? Y eso es porque varía, ¿ya? Depende de, si mientras más grande es tu diseño, tiene más posibilidad de ser un diseño exitoso, mientras más factores tiene, ¿ya? Por tanto, podríamos intuir que necesitas menos réplicas para hacer, ¿ya? No necesariamente, para un diseño muy grande, obvio, nadie va a ser tan loco para hacer tres, ¿no? Entonces, se puede hacer y te daría muchos mejores resultados, pero si tienes menos factores, digamos, no sé, a partir de tres tal vez te puede servir hacer dos réplicas. Cuando es más pequeño el diseño experimental, de dos a la 2, incluso en 2 a la 3 yo recomendaría tres réplicas, ¿ya? Depende también de de los equipos que tengas, de las formas de medir, de los métodos que tengas. Si son tienen mucha desviación, se recomienda tres, ¿no? Pero si no, incluso el design expert te recomienda que puedes usar dos réplicas, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer. O sea, eso tienen que tenerlo en cuenta. No es siempre tres, es recomendable, pero no es siempre tres. Puedes usar menos, pero tienes que estar bien seguro de la variabilidad que tienes en tu experimento. Si tu variabilidad es muy alta, sí o sí tienes que hacer más, ¿no? Entonces vamos a poner finish y ya estamos. Ven la tabla ahora, ¿no? Y está en el orden de corrida. Entonces, lo primero que voy a hacer es ordenarlo en el orden estándar y voy a corroborar con mis datos si está en el orden que quiero. Temperatura 20, sustrato 20, encima 1, ¿está bien? Cierto, no está en el orden. Bueno, ya ni modo. Ya. Entonces a copiar manualmente. Ya. Ya. Solo son dos réplicas, chicos. Ya. ¿Ya? Entonces, pues copiamos manualmente. Ni qué hacer. 59. Eh, 59. Yo no. Ah, ya. Solo partición. Lo voy a partir en esta forma, ¿ya? Porque sé que ahorita me he dado cuenta que arriba es lo mismo que abajo, ¿no? Si se fijan, aquí está más uno, menos uno, menos uno, más uno, menos uno, menos uno. Entonces, ahora sé que este es primero, luego este, luego este, y así. Entonces, 61, 64, 70, 50, 58, 69 y 67. 50 y 54, 81, 85, 46 y 44, 79 y 81. Listo. Entonces, como pueden ver, no es tan difícil, hay que darse cuenta un poquito de cuál, ¿ya? Ahora, bueno, lo ideal es que ordenemos los datos acorde a lo que está hecha nuestra tabla, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se podía. Si se fijan, todo está bien mezclado, ¿no? No había forma de al poner los factores que estén en el mismo orden. Pero bueno, ya está. Entonces, una vez ya, digamos, tengo mis experimentos bien copiados, tengo que ir a dónde? A análisis, ¿verdad? Entonces, en el análisis me voy a R1 y tengo que verificar esto, ¿no? El ratio, ¿ya? El ratio, como pueden ver, me sale 1.9.
Eso quiere decir que no necesito hacer una transformación, ¿ya? Los efectos, ¿ya? Ahora, aquí pueden ver que hay varias cosas, ¿ya? En vez de haber solo tres factores, ¿cuántos hay? En vez de haber solo tres factores que provienen de A, B, C, hay sus interacciones, A, B, B, C y A, C. Y también una interacción triple, A, B, C, ¿ya? Eh, entonces, para la gráfica media normal, pues selecciono los que estén más lejitos, ¿no? Este y este. Los otros no, porque están bastante cerca de la línea roja, ¿no? Entonces, no debería tomar. Eh, para los que en la anterior clase no sabían dónde estaba el efecto, está aquí el número, ¿ya? Al lado de la gráfica de pared. Lo podían calcular ustedes haciendo lo que es el multiplicar por dos los coeficientes de la ecuación normalizada, pero bueno, eran dos métodos válidos, ¿ya? Era aceptable cualquiera. Este es más fácil, ¿no? Pero los dos son válidos, ¿ya? Entonces podemos ver que hay mucha contribución de estos, ¿no? De los que he seleccionado, qué es lo que debería ocurrir. Eh, entonces, ya que estoy viendo esto y veo las gráficas, digamos, tanto la gráfica media normal como la gráfica normal, entonces puedo irme a la parte del análisis ANOVA. Eh, bueno, aquí lo está corrigiendo por jerarquía. Ah, bueno, está seleccionando encima también. Ya, eso es lo bueno también del Design Expert. ¿Ya? Tal vez aquí nosotros, digamos, no podemos apreciar, pero tal vez la parte de encima no está tocando la línea roja, entonces podemos considerar. En cambio, por ejemplo, tanto esta línea de BC, por ejemplo, toca la línea, esta también toca, está sobre la línea y esta también la está tocando, ¿ya? Entonces, ¿han visto ese aviso que me salía, no ve? Le vamos a poner. Bueno, eso también deberíamos notarlo acá. Eh, Cuando yo trato de hacer un análisis ANOVA en Design Expert y no he seleccionado correctamente, me sale este aviso que dice que el modelo no es jerárquico, ¿ya? Entonces, te dice que lo puedo, si lo quieres seleccionar, digamos, de manera automática, ¿ya? Eso está bien, lo pueden hacer, ¿ya? Porque te corrige esos errores, ¿ya? Que son ya muy chiquitos. La gráfica aquí es pequeñita, ¿no? Entonces, otra forma de corroborar es pues viendo la contribución, pero bueno, vamos a hacerle caso al Design Expert y lo vamos a seleccionar, ¿ya? Haciendo el análisis ANOVA correspondiente, podemos ver que, bueno, vamos a estudiar lo que es el resultado de la ANOVA, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, cosas interesantes acá. Lo que ya hemos visto ayer se sigue respetando, ¿no? Que los grados de libertad siguen siendo uno para todos, menos para el error puro y para el modelo, ¿ya? Podemos ver que el modelo es significativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo explica bastante bien en un 97.55 lo que es que el error, que pueda producirse el valor de f por un error, ¿no? Por el ruido. Eso es lo del modelo. O sea, nos dice que cuán seguros estamos de que el supuesto de la varianza, de f igual varianzas para todos, se cumple, cuán seguros estamos. 97.55% seguros de que estamos en ese caso, ¿ya? Ahora, para los factores como tal, la temperatura es significativa, es mucho menor que 0,05. Su valor de F también es gigantesco, ¿no? El sustrato es menor a 0,05, ¿está bien? Y ahora, aquí hay algo, ¿ya? Está C y ven que está superior, ¿no ven? Superior a lo que es el valor de 0,05. Y AC también que tiene un valor chiquitito de pi-value. Ahora vamos a ir a la gráfica de media normal para ver cuáles son. Ah, mira que está la enzima, ¿no? Entonces, este es un caso como en la clase anterior, ya les ha debido ocurrir, eh, que han querido seleccionar dos factores y estaba su interacción seleccionada, ¿no ve? Y también se está tocando, ¿no ve? O sea, gráficamente le debería rechazar a este C. Pero como les había comentado, cuando yo tengo una interacción que produce efecto, no puedo ignorar los dos factores que le componen, ¿no? En este caso, la interacción está producida por AC. Por tanto, la temperatura sí o sí tiene que estar en el modelo y C también. Entonces, aunque C
no cumple las condiciones para ser tomado como, o sea, su contribución es mínima, es chiquitita, es como la de la interacción AB, tengo que considerarla dentro del modelo, porque su interacción está dentro del modelo, ¿ya? Eso lo han visto el anterior en su tarea, ¿no? Les ha debido ocurrir. Entonces, es la razón, ¿ya? Ahora, por tanto, sabemos que este no es significativo, pero tenemos que meterlo al modelo por esa razón, ¿no? Ahora, también vemos aquí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la falta de ajuste no es significativa y, bueno, eso, ¿ya? Ahora, vamos a ver las estadísticas. Tenemos una desviación estándar pequeñita, 2.59, un coeficiente de variación de 4.04, ¿ya? Como les había dicho anteriormente, este coeficiente de variación mide la desviación del modelo estadístico respecto de los datos experimentales. Normalmente los coeficientes de variación para simulaciones o modelos tienen que ser menor al 5% para ser considerado un muy buen modelo, ¿ya? Difícilmente se logra en diseño de experimentos, pero a veces puede pasar, ¿ya? Si han sido bien metódicos con la experimentación, bien precisos, va a reducir ese coeficiente de variación. Ahora aquí también vemos los otros parámetros. Esto ya hemos visto cómo se calculaba, el R cuadrado, ¿no? Era mediante lo que era una ecuación con los contrastes, si no me equivoco, no, con la sumatoria de cuadrados, ¿no? Eh, y tenemos otros valores, ¿no? Los seres ajustados y predichos. Aquí, por ejemplo, todos están súper bien, ¿ya? Y nos vamos a esta parte, los coeficientes en términos de factores codificados. Ahora, alguno de ustedes recordará que, o sea, la ecuación normalmente me sabe salir en una forma natural, ¿no? En este caso me lo muestran codificados, ¿no? Es por la razón de que hemos puesto la enzima como una variable categórica, ¿ya? Si se dan cuenta, los únicos valores posibles para una variable categórica son dos, -1 y 1, ¿ya? Solo se puede tener dos en una variable categórica, -1 y 1. Yo no puedo meterle letras porque no puedo calcular con las letras. Entonces tengo que trabajar con -1 y 1, ¿ya? Entonces, por eso solamente en este caso existen las variables de esta forma, codificadas. Ahora aquí tengo los coeficientes, ¿no? Y ahora vamos a ver la ecuación codificada, ¿ya? Lo que me está diciendo esto es la ecuación codificada que el valor del rendimiento viene dado por un intercepto del 64.25 más un efecto de la temperatura, que es del 11,5, menos un efecto del sustrato, que es de 2,5, y un efecto positivo de lo que es la enzima, del 0,75, ¿ya? También el factor de interacción temperatura-enzima es del 5, ¿ya? Ahora, ¿cómo uso esta ecuación? ¿No? Yo no puedo esta ecuación usarla de la manera convencional con variables naturales. ¿Ya? Y cuando me refiero a la enzima 1, al tipo de enzima 1, en este factor C tiene que entrar -1, ¿ya? ¿Me dejo entender? Ah, porque cuando he codificado mi variable, mi enzima 1, el tipo de enzima 1 que le hemos puesto hemicelulosas, hemicelulasas, ¿no? Ese nombre tenían, le hemos codificado como -1. Es como un nivel inferior. Ahora, si quiero hablar de la enzima 2, que era, digamos, celulasas, entonces tengo que ponerle 1 más 1, positivo. ¿Se entiende? O sea, las ecuaciones son codificadas. En todo caso, cuando hable de lo que es la temperatura también, puedo, como podrán darse cuenta, también trabajar con unos y menos unos, como es codificado, ¿no? Entonces, si quiero que esto me prediga, por ejemplo, el valor de qué pasa con la temperatura máxima y la enzima 1, voy a tener que poner A más 1 y encima -1, ¿no? Entonces sería por 1 por -1, y así, ¿ya? Ahora, tal vez no se entiende muy bien aquí, entonces hay una forma de codificarlo, ¿no? Que era la forma en la que lo llevábamos a variables naturales. Solo que tienen que tener en cuenta una cosa, y es que yo no puedo decodificar la variable encima, no la puedo decodificar, sí o sí es -1 o es 1, ¿ya? Entonces, cuando yo decodifico la variable o la ecuación codificada con una variable categórica,
Puedo decodificar las otras variables numéricas, temperatura, sustrato, pero lo que no puedo decodificar es la variable enzima. Por eso acá pueden ver que existen dos niveles, ¿ya? El nivel 1, que es la enzima 1, tiene su propia ecuación, y el nivel 2, que es la enzima 2, que tiene su propia ecuación. ¿Se entiende? Es una forma más fácil de entenderlo, pero quiero que entiendan que si lo manejo de manera codificada, es una ecuación que resume esto, ¿ya? Solo que, digamos, para hacer lo que es esto, ha sido ejecutado el valor que tenía el codificado de la enzima, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, dentro de la ecuación no ven la enzima, ¿o sí? No está, ¿no? Sustrato, temperatura nomás. ¿Qué ha pasado con la enzima? La enzima no está, ¿no ves? Está aquí arriba, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es aplicar en esta ecuación que para este caso del nivel 1 de la enzima, C valía -1. Entonces, -1 por A menos A, pero sigue siendo un valor, ¿no? Entonces sería 11, 11.5 menos 5 y se juntarían esos dos factores, ¿no? Y este valor se volvería menos 0,75 y se restaría con el valor constante. Así desaparece. Lo propio pasaría con el valor positivo, desaparecería de esa forma, ¿ya? Por eso hay dos ecuaciones, ¿ya? Entonces las dos formas son válidas. Um, Obviamente esta es más condensada, más directa, pero esta de acá es más fácil de entender, ¿no? Pero las dos son igual, ¿ya? Esto es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Ahora, ¿qué hacíamos después de obtener el modelo? ¿Qué veíamos? ¿Qué revisábamos? Veíamos los residuos, ¿no? Residual, esto. El diagnóstico de los residuos, si recuerdan, lo único que tengo que ver o lo que hemos visto nosotros en teoría es que los residuos que tiene lo que es el modelo respecto de los datos experimentales tiene que estar aleatoriamente distribuido dentro de estos márgenes, ¿no? En este caso se cumple, no hay forma ni nada, no tienen ninguna forma los resultados, entonces podemos decir que el modelo es adecuado, ¿ya? Es bastante adecuado. Los dos parámetros que nos decían que el modelo que hemos obtenido es adecuado son este y este de acá, L cuadrado. Los dos son buenos, entonces el modelo ya nos sirve para analizar la gráfica de contornos. Entonces nos vamos a modelos gráficos, ¿ya? Ahora, acá como son tres factores, la gráfica de efectos funciona diferente, ¿ya? Pueden ver aquí los dos factores que estamos manipulando en la figura, temperatura y enzima, ¿ya? ¿Por qué nos muestra esto? ¿Alguien sabe? ¿Por qué en la gráfica está temperatura y enzima? ¿Por qué no está temperatura y sustrato o sustrato y enzima? ¿Por qué? El sustrato se afectaba, está en mi modelo. Aquí está. ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué el design expert ha decidido graficarme los efectos en función de la temperatura y enzima y no así con el sustrato? Exactamente. Porque la enzima y la temperatura son el único factor que tiene interacción. Y si recuerdan, yo no puedo graficar una interacción, ¿no ve? O sea, sí o sí tengo que manejar, eh, o sea, no puedo separar las dos factores por separado porque están interactuando. Por tanto, si yo quisiera graficar sustrato encima, voy a estar ignorando la temperatura y eso hay una interacción ahí. Por eso siempre se grafican a priori los que tienen interacción. En este caso, enzima sustrato, enzima y temperatura. Y ahora, ¿qué pasa con el sustrato, no? Se dirán, ¿cómo hago variar aquí el sustrato? Aquí pueden ver que hay una guineta también, que me sirve para variar entre el nivel mínimo de sustrato. Esto es lo que sucede al nivel mínimo de sustrato, que era 20, aquí está, eh, y lo que pasa al nivel máximo, ¿ya? Como pueden ver, el sustrato tiene un efecto lineal, ¿no? O sea, no hay un efecto, digamos, que la curva vaya cambiando mientras está dándose este cambio, ¿verdad? O sea, solo va arriba y abajo. Ya es porque el efecto del sustrato es solito, ¿no? Si nos fijamos, el sustrato, su efecto es simplemente lineal, es una coeficiente por la variable. O aquí, digamos, ¿no? Coeficiente por variable. En cambio, estos otros interaccionan entre sí, ¿ya? Entonces,
Esto normalmente se grafica en el punto medio, que es por aquí más o menos. O sea, como el comportamiento no varía, se grafica en el punto medio, ¿ya? Ahora, obviamente, algo que también hemos aprendido es que aquí hay una interacción fuerte. Es una interacción bien fuerte, ¿no? Acá. Entonces, ya sabemos que aquí ocurre una interacción entre estos dos factores. Ambos tienen efectos positivos, pero el efecto principal es este, ¿no? ¿Qué es este? Es el nivel de enzima 2, o sea, la enzima 2 que diríamos celulasas, ¿no? Aquí también nos dice level 2 of C, eso es celulasas, y este de acá era hemicelulasas, ¿no? También tiene colorcitos. Entonces, el que tiene más efecto es la enzima 2, ¿ya? Ahora vamos a mirar más gráficos. O sea, podemos ver varios de perturbaciones, un factor a la vez, todos los factores. Esto, por ejemplo, lo vamos a mirar, no es tan práctico, pero esto nos dice el efecto de cada factor independientemente. Si ven, hay una advertencia aquí arriba que dice que hay una interacción AC. Entonces, los gráficos están, digamos, un poco, eh, digamos, no tienen mucho sentido gráficos, ¿ya? Pero la interacción B sí podemos ver su efecto, tiene un efecto negativo, ¿no? Cuando yo aumento el sustrato, pues va bajando lo que es el rendimiento, ¿ya? Entonces, vamos a verificar, a ver, ¿dónde está? Ah, bueno, le vamos a cambiar esto. Uy, pasó. Bueno, hemos visto otro tipo de factor. Ya. Bueno, aquí no sé qué pasó, pero bueno, no importa. Nos vamos a los contornos. ¿Ya? Ahora, aquí en los contornos también una cosa que si no se han fijado, si yo le doy a la ruedita, puedo alejar y acercar. ¿Ya? Puedo ver toda la superficie que me está dando esto. Bueno, hay que resetear. Mm, ahí está. Entonces, puedo ver que, por ejemplo, a pesar de haber interacción, aquí no hay una curvatura, ¿no? Eh, Vamos a ver para el caso 2, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de la enzima 1, está lejos todavía de ser un punto óptimo, ¿no? O sea, estos puntitos rojitos, quiero que noten, es mi rango experimental. Mi modelo sirve solo aquí adentro. Y, digamos, puedo llegar a un rendimiento del 70% máximo aquí adentro, en esta línea, ¿no? Pero si yo trabajo con la enzima 2, ese rendimiento puede llegar hasta el 80, hasta un poquito más, ¿no? Si trabajo en este punto, ¿ya? Entonces, como pueden ver, también aquí puedo ver por separado. Tampoco se pueden ver las dos niveles de enzima al mismo tiempo porque son categóricos, pero puedo cambiar entre dos gráficas de contorno, ¿ya? Ahora vamos a ver la superficie 3D. Esta es de la enzima 2, ¿ya? Como pueden ver, puedo ver mis gráficas experimentales, y para la otra es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siga siendo medio plano. Que la interacción, su efecto en este punto todavía no es tan grande, ¿ya? Pero el hecho de que exista me quiere decir que estoy en una región que tiene curvatura, ¿ya? Por tanto, probablemente por acá hay un máximo. Entonces puedo seguir buscando el máximo en este sentido, en el sentido de mi gráfica de contornos, ¿no? Ahora, hay otra cosa acá que podemos ver. Esta gráfica es parecida a la que les he mostrado de plano, ¿no? La gráfica de plano. Esta es la gráfica en cubo, ya para un experimento 2 a la 3, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los valores, digamos, máximo, mínimo, los valores que se han obtenido experimentales. Esto simplemente es visual. O sea, esto normalmente lo reportan. Sirve para reportarlo cuando quieres mostrar cómo se va a hacer el experimento, ¿no? Aquí se ven todas las combinaciones posibles y todo eso. Entonces, esto les puede servir para presentar, ¿ya? Bueno, entonces, ya hemos visto. ¿Qué podemos concluir de eso? De todo esto que hemos visto varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Mm, lo que ustedes, digamos, en su caso deberían practicar cuando hagan diseños experimentales es concluir algo sobre ese diseño experimental que han hecho, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, de este diseño experimental, puedo concluir dos cosas, ¿no? Las más principales. La primera es que los efectos simplemente se dan por la variable A, la variable C, la variable B y la interacción A-C. Ahora,
tengo que decir otra cosa, ¿no? Puedo decir que el porcentaje de efecto de mi variable A es el mayor, es superior, mi efecto principal, ¿no? O sea, el experimento está principalmente controlado por eso. El factor C es prácticamente que no tiene efecto, ¿no? Pero la interacción a C tiene efecto. Entonces, ya sé que por sí solito, cambiando el valor de C, yo no puedo, o sea, yo no voy a afectar nada, pero si yo, considerando que va a haber una interacción AC, entonces va a tener un cierto efecto cambiar el porcentaje, el valor de enzima, ¿no? La enzima que voy a usar. Otra cosa que puedo concluir es que el efecto que tiene la enzima 2 es superior al efecto que tiene la enzima 1, ¿no? O sea, hemos visto eso en las gráficas de efecto. El comportamiento de la enzima 2 era así, bien pronunciado, y el otro tenía un efecto un poco más moderado, o sea, igual era positivo, ¿no? Pero la enzima 2 tenía un efecto más grande, por tanto que me conviene trabajar con la enzima 2, ¿no? Entonces, cuando yo decido trabajar con la enzima 2, ¿qué va a pasar? Voy a poder enfocarme en experimentar con estas otras variables, que sería sustrato y temperatura, ¿no? Eso. O puedo añadir una variable diferente, ¿no? Porcentaje de enzima, cantidad de enzima. Depende cómo quiero enfocar el estudio, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa puedo concluir? Puedo concluir que el modelo empírico estadístico, en un 97,7% predice la variabilidad del experimento, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Es muy bueno, porque es muy preciso, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo puedo concluir o lo que puedo reportar de estas cosas son las siguientes. Puedo reportar el porcentaje de contribución de cada uno de los factores significativos. Puedo identificar cuáles son esos factores significativos. Puedo deducir, por ejemplo, cuál es el efecto principal, el main effect, y puedo hablar sobre la calidad, ¿no? De mi experimentación, ¿ya? Eso es lo que puedo concluir de un diseño experimental, ¿ya? A priori, lo que más me interesa son estos, los factores significativos y el porcentaje de contribución, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué me interesan estos? ¿Y por qué también estos son importantes? Porque si esto es bueno, puedo optimizar dentro de mi rango experimental, ¿ya? Y eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿ya? Ahora, esas son las conclusiones, ¿no? Entonces, ahora para volver a lo que era un poco la parte teórica, el análisis ANOVA de un diseño 2 a la 3 ya es de esta forma, ¿no? Obviamente respetando lo que les había dicho. Todos estos son sus niveles menos 1, ¿no? O sea que siempre van a ser 1. Por tanto, la suma total de cuadrados es igual a la media y así, ¿ya? Eh, Ahora, obviamente esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hago un diseño de un orden superior, ¿qué es lo que estoy aumentando? O sea, aumento un factor, es un efecto principal que aumento. En este caso he aumentado el factor C, que era la enzima, ¿no? ¿Ya? Pero al hacer esto, he incrementado dos factores, ¿no? Dos interacciones al agregar esa variable. Y, y también, ¿ya? Esa interacción triple es dando conforme yo agrego factores. ¿Qué creen que pasaría si agrego un factor más? No sé, tasa de agitación. ¿Qué interacciones voy a tener? He agregado el factor D. Van a ver cuántas interacciones. ¿Seis, seguros? A ver, vamos a ver. AD, A, eh, BD, vamos a ver, CD, 6. Vamos a agregar a BD, a CD. ¿Qué más? A, B, C, D. Ya. ¿Cuántas interacciones he agregado? He agregado
6. En total, ¿cuántas interacciones tengo? 11, ¿no? Ah, no, tengo 10, sí, tengo 10. Entonces, agregar un factor, si se dan cuenta, implica muchas cosas, ¿no? Agregar un solo factor a un experimento agrega no solamente interacciones, que también contribuyen a los grados de libertad, sino que agrego mucha variabilidad también, ¿no? O sea, que se tiene que controlar, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso. Entonces, cuando tengan un diseño de hartos factores, pues bueno, esto ya lo hemos visto. La presentación de resultados era, bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Era la parte del modelo, hay que poner el modelo. Obviamente en este caso son dos modelos, ¿no? Uno para la enzima 1, un modelo para la enzima 2. También cuando tengan este caso hay que poner las dos gráficas de contorno. Contorno plot 1, contorno plot 2. Y también hay que poner lo que son los porcentajes de contribución y los valores de R cuadrado de los modelos, ¿no? En realidad solo van a tener un R cuadrado, ¿no? Si se dan cuenta. El único R cuadrado que va a existir es el del modelo codificado, ¿ya? Ahora, vamos a ver la parte importante, la que la mayoría quería ver y seguro tiene ganas de ver, ¿ya? Los diseños factoriales fraccionados. Eh, Ahora, estos diseños son bien útiles cuando se trata con experimentos de varios factores, incluso más de 4, ¿ya? Hasta 4 se puede hacer un diseño normal. La cantidad de experimentos en este caso es muy alta por corrida, ¿no? Ahora, los problemas con esto es que existen muchos grados de libertad, como les mencionaba. Por ejemplo, en un caso de un diseño de 2 a la 5, ¿ya? Al hacer el diseño 2 a la 5, ¿qué pasa? Yo tengo 5 grados de libertad dados por lo que son los efectos principales, A, B, C, D, E, 5. Tengo 10 grados de libertad dados por las interacciones de dos factores. Tengo 16 grados de libertad añadidos por las interacciones mayores. Entonces tengo 31 grados de libertad. Muchas variables, muchas cosas pueden variar dentro de este mismo experimento, ¿no? Ahora, los diseños factoriales fraccionados, ¿en qué se basan? ¿Ya? Se basan en precisamente, como dice, fraccionar un diseño completo, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta el diseño 2 a las 5. Esto, como ven, tiene 32 experimentos. Una fracción de esto, y esto es lo interesante, los diseños factoriales fraccionados dividen entre 2, cada vez entre 2 el set experimental. Entonces, si yo divido esto entre 2, son 16 experimentos. Pero este 2 también lo estoy dividiendo acá. Entonces, ¿qué es? 2 a la 4 se vuelve, ¿no? Pero en realidad lo que estoy haciendo es 2 a la 5 menos 1, ¿ya? Si yo lo fracciono una vez más, de los 16 experimentos, se van a quedar en 8 experimentos, ¿verdad? Y esto se va a volver 2 a la 5 menos 2. Pero eso es equivalente a ¿qué? A un 2 a la 3, ¿ya? Pero si se dan cuenta, cada vez que yo fracciono un factor, estoy dividiendo a mitad, ¿no? Entonces, hay diferentes nombres, ¿no? O sea, hay diseños factoriales fraccionados de división media, o sea, de un medio, de un cuarto, de un octavo y así. Depende de cuántos factores yo divida, ¿no? Obviamente, la ecuación estándar de un diseño factorial fraccionado es esto, 2 a la k menos p, donde k es el número de factores y p es el número de veces que el experimento es dividido entre 2, ¿ya? Ahora, los experimentos en los cuales existen muchos factores son normalmente considerados experimentos de screening o de pantallazo, ¿ya? Esa es la etapa bien inicial de una experimentación, es cuando tienes el supuesto, la hipótesis, ¿ya? Este tipo de experimentos factoriales fraccionados lo que buscan es identificar los factores con el mayor efecto, ¿ya? O sea, digamos que en un caso práctico, o en el caso anterior, ¿no? Teníamos la variable temperatura, enzima y sustrato, ¿ya? Y me ha tomado hacer esto 8 experimentos que se han hecho por duplicado, que son 16, ¿no? Si yo hubiera fraccionado este experimento, hubiera tenido un diseño 2 a la 3 menos 1, ¿ya? Entonces, hubiera hecho, ¿cuántos experimentos? 4. Por 2 réplicas, 8.
¿ya? Y esto solamente me hubiera dado la información de qué, me hubiera dicho que A es importante, que B es importante. ¿Y qué hubiera pasado con C? Ahí es la parte clave de este tipo de diseños. Por eso no se hacen diseños de 2 a la 3 o 2 a la 2 o así. No se recomienda. ¿Por qué? Porque solo considero factores principales. Entonces, si se acuerdan, C existía porque existía C. Pero si no existe la interacción, entonces C no existe. Y me hubiera quedado un modelo AB y hubiera descartado la enzima. ¿Ya? Entonces hubiera sido un error, ¿verdad? Y eso es lo que tengo que evitar. Entonces, vamos a seguir adelante. Hay unos principios que hay que tener en cuenta con los diseños factoriales fraccionados, ¿ya? Son estos tres, y los vamos a analizar. El primero es que se llama efecto de escasez de los efectos, ¿ya? Es un poco enrevesado, pero ¿qué se refiere? Se refiere a que el sistema está dominado principalmente por los efectos principales, ¿ya? O los main effects. ¿Cuáles son los main effects? Son A, B, C, y etcétera. Los factores que provienen de lo que es mis factores como tal, ¿no? Sus efectos principales. E interacciones de bajo orden, ¿ya? Entonces, pueden ver que hay AB, AC, BC y etcétera. O sea, las interacciones entre estos también pueden ser parte de lo que es principalmente predominan acá, ¿ya? Solo que aquí hay algo importante y es que lo vamos a ver en la clase teórica, pero eh, cuando yo hago un fraccionamiento, o sea, han visto que es dividir entre dos, ¿no ven? Vamos a suponer el caso del diseño, bueno, me voy a ir a otra diapositiva más blanquita para mostrarles. Ya, aquí. Supongamos que el diseño 2 a la 3 era así, ¿no ven? Era así, este cubito, ¿ya? Chun, chun, chun. Listo, ¿ya? Y tenía uno por aquí atrás, ¿no ven? Listo. Supongamos que este es, ¿no ven? Y entonces son obviamente 8 experimentos. ¿Cómo creen que yo llego a tener 4? Si el cubito es de 8. ¿Qué creen que pasa? ¿Eliminaré aleatoriamente alguna de estas? Tal vez, puede ser. Bueno, ya no los torturo, ¿ya? O sea, en realidad, lo que sucede cuando haces un fraccionamiento es algo que se llama confounding, ¿ya? Para los que lo quieran buscar y estén apresurados de conocer sobre esto es lo que sucede en un diseño factorial fraccionado. Es esto y también se llama aliases, aleaciones, podríamos decir en español. Gráficamente, ¿qué sucede? Es que digo, bueno, el efecto de este efecto principal es bien grande, entonces va a absorber el efecto de este, que es una interacción. Entonces, chao. Lo propio de este otro, este efecto principal, es grande ese efecto, entonces va a eliminar a este. Chao. Y así es como funciona. Todo eso se hace en base a esa tabla que hemos construido, esa tabla de hace rato que decía que era importante, ¿no? La de menos uno, menos uno, menos uno. Entonces, en base a eso, se llama el proceso para hacer eso, es aliases, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que era el hilo principal, eh, conforme yo voy aumentando la cantidad de factores, va a aumentar el nivel, ¿no? Se van a ver interacciones A, B, C, B, C, D, no sé, diferentes, ¿no? Y también puede llegar a ver esto, ¿no? A, B, C, D y así, más, muchas interacciones. Lo que dice este primer principio del diseño fractorial es que el sistema está dominado solamente por efectos principales e interacciones de bajo orden, que precisamente son estos. Cuando hablo de órdenes más grandes, el confounding ya no se da solo con estos, sino este se hace un alias con este, elimina su efecto o lo absorbe, y este de este, digamos, y lo absorbe. Y digamos, estos dos juntos absorben el de este, y así. Entonces, así es como fracción, así es como voy eliminando factores, ¿ya? Entonces, para un diseño fraccionado, ya no existen desde a partir de las tres interacciones, ya no existe, ¿ya? Y eso es porque es un principio también bien elemental del diseño experimental. Conforme aumento factores, las interacciones de nivel superior tienen menos efecto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver acá.
Vamos a verlo en nuestro querido Design Expert. Nos vamos acá y quiero que me digan cuánta interacción tiene este. Contribución a lo que es el experimento, 0.037. Si se dan cuenta, es el más bajito de todos, sin considerar la interacción BC. ¿Ya? Entonces, estos siempre van a tener más bajito que los de 2. En este caso es un poco raro que esto, pero bueno, seguro era algo muy poco probable, ¿no? Que tenga interacción. Pero las interacciones de ABC o de orden superior normalmente tienen más baja contribución, o sea, es menos probable que sean significativos. ¿Ya? Volvemos a esto. Entonces, ya hemos entendido el primero, ahora vamos a ver el siguiente principio, la experimentación secuencial. Eh, ahora, es posible cuando uno fracciona, y viene dado por lo que es la gráfica que vamos a ver de nuevo, eh, es posible ejecutar dos o más diseños fraccionados para construir un diseño más grande. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, digamos que he hecho mi diseño experimental fraccionado y he eliminado así, ¿no ve? He eliminado algunos factores, he eliminado algunos experimentos, ¿ya? Haciendo esto, ¿qué he eliminado? He eliminado el efecto que tenían estas interacciones, ¿no ve? Entonces, lo que puedo hacer yo con los diseños fraccionados es que puedo completar los experimentos que no he hecho para obtener información de esto. ¿Me dejo entender? Puedo juntar dos diseños fraccionados para construir un diseño completo, ¿ya? Y ahorita se ve así, como que solo es hacer dos veces, digamos, o hacer de nuevo. Pero, por ejemplo, si hablamos de un diseño 2 a la 4 menos 2, puedo complementar primero haciendo esto, o sea, llevándolo a un menos 1. Solo hago una mitad de lo que he quitado. Y si me convence, pues ya vuelvo a hacer todo entero. ¿Me dejo entender? O sea, puedo hacer el diseño fraccionado, completarlo por partes también. O sea, puedo completar con tres diseños fraccionados, por decirlo así. Entonces, los diseños fraccionados nos dejan abierto esa opción de un 2 a la k menos p, llevarlo a lo que es un 2 a la k. ¿Ya? Y otra cosa que es importante, la propiedad de proyección que tiene este tipo de diseños. Los diseños factoriales, bueno, fraccionados, factoriales, pueden ser proyectados en diseños más poderosos o más grandes dentro del subset de factores significativos. ¿Qué quiere decir eso, no? Un poco enrevesado. Es como en el caso de hace rato, ¿no? Digamos que me salía el diseño AB, ¿verdad? O sea, haciendo un diseño factorial, he determinado que A, B son importantes. Entonces, de acá yo puedo hacer ya un diseño 2 a la 2 completo, o en base a los resultados, puedo hacer una superficie de respuesta, puedo hacer un compósito central, o otro tipo de experimentos. ¿Me dejo entender? Necesariamente después de un diseño factorial fraccionado, no tiene que venir otro diseño factorial o otro diseño factorial fraccionado. Puedo hacer otro tipo de diseños en base a los resultados que he obtenido de esto, porque solo me da información de que tanto este como este son importantes. No me va a decir si esa interacción existe, no me va a decir nada de eso, pero al menos ya sé que tanto A y B son importantes y puedo hacer un diseño en base a eso. De otro orden, con solo esas variables, pero puedo, ¿ya? Entonces, esas son las cosas bien útiles de este diseño y es por eso que a la mayoría de acá le va a ser útil. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis práctico, nuevo caso de estudio, pero antes la asistencia. ¿Ya? Listo. Ahí tienen la asistencia, chicos. Escaneenlo, regístrense. Vamos a darnos unos 3 minutos.
Ok, bueno, vamos a continuar. Eh, entonces, para hacer esto, hay un caso de estudio, es el segundo archivo. Dando contexto, vamos a hablar de un proceso de reacción química que está seguida de un proceso de filtración, ¿ya? Se desea optimizar la tasa de filtración, para lo cual se toman los siguientes factores, ¿ya? Se toma temperatura, presión, concentración y velocidad de agitación, ¿verdad? Entonces, eso, el archivo que tienen que descargar es este, FieldF, y vamos a hablar del Design Expert, ¿ya? Aquí está. Lo propio vamos a llevarlo a texto en columnas, siguiente, coma, siguiente, finalizar. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un diseño 2 a la 4, ¿no? Son 4 factores. Los valores están acá de los máximos y mínimos, ¿ya? Entonces, ¿qué creen que es? ¿Por qué creen que tenemos solo 8 datos? ¿Cómo está fraccionado este experimento? ¿Es 2 a la 4 menos 1? ¿2 a la 4 menos 1? ¿Están seguros? ¿Cómo está fraccionado? ¿Qué tal? Porque necesitamos saber eso, ¿no? Para poner el diseño experimental en el Design Expert. Y a ver, vamos a ir al Design Expert. Vamos a ir de nuevo. Diseño, no. Ya, no. Aquí está. ¿Cuál de estos es? En base a los datos. A ver, piénsenlo un rato. ¿5? Son 4, pero. Ya. Primero, para que estemos en lo mismo. Este tipo de diseño, ¿qué podría ser? Podría ser un tipo de diseño 2 a la 4 menos 1, ¿no? El Design Expert nos avisa, porque no hay diseño 2 a la 4 menos 2. Pero podría ser, ¿no? Si no supiéramos del Design Expert, si esto no estuviera, podríamos haber pensado que es un diseño 2 a la 4 menos 2, con 2 réplicas, ¿no ve? ¿Verdad? Podría haber sido. Pero entonces ahí hay que mirar, hay que fijarse acá. Bueno, primero alguno de estos es réplica del otro. ¿Hay alguna réplica? No, no ve, ¿verdad? Entonces este es un diseño 2 a la 4 menos 1, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que fijarse cuando tengan datos así. Obviamente en la vida real no van a tener datos así, a menos que se inventen sus datos, ¿no? Pero en realidad no deberían, ¿no? Porque ustedes estarían midiendo, ¿no? En este caso, como es un caso de estudio, pues hay que ser un poquito más observador. Entonces, si en este caso es un diseño 2 a la 4 menos 1, ¿eso cuántos experimentos tiene? 8. Aquí tenemos 8 respuestas. Entonces, no hay réplicas, ¿no? Entonces, le vamos a programar sin réplicas. Y ahora esto es lo que tienen que ver. Si se fijan, me aparece otro tipo de ventanita donde aparecen otras cosas, contrastes, generadores, que vamos a ver qué son cuando hagamos la parte teórica de esto, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver una cosa interesante, y es que nos dice que los efectos aliados, o sea, aleados, juntados, el intercepto sigue siendo el intercepto en los términos aleados, ¿no? Me está diciendo que mi factor A no va a ser solo el factor A, sino va a ser el aleado, la función de lo que es mi factor A y la interacción BCD, ¿ya? ¿Por qué asumo un factor grande con una interacción chiquita?
para que no le afecte, ¿no? Para que no haya sesgo. Yo, por teoría, estoy casi seguro que el factor BCD no va a tener mucho efecto. O sí va a tener muy poquito efecto comparado con el factor A, ¿ya? Lo propio con este, ¿no? Con los factores principales. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay factores del mismo orden. ¿Qué creen que significa eso? O sea, aquí una cosa es que el factor, el estimado, va a ser una aleación de la interacción AB e interacción CD, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si sale esto significativo? ¿Cuál es el que estoy considerando? ¿AB o CD? ¿Cuál es el que tiene efecto? No, no, bueno, no es necesariamente ese, porque si saben, si son del mismo orden, tienen la misma probabilidad de tener efecto. Entonces, si me sale significativo AB aquí, ¿cuál de estos dos es el que existe? El que tiene el efecto principal. Cualquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que no debería ocurrir, ¿ya? Si pasa, pues obviamente hay que hacer un análisis con otro diseño complementario para estudiar solo esto. ¿Cuál de estos dos me afecta más? ¿AB o CD? ¿Ya? Y bueno, son cosas muy interesantes que vamos a verlo en la clase teórica, ¿ya? Entonces, obviamente aquí hay una tablita que les indica cuáles términos están siendo aliados con otros, ¿ya? Eh, Vamos a introducir los datos. Ahí, ya. Entonces, el primer factor va a ser presión, ¿ya? De la unidad, le vamos a decir que son atmósferas, ¿ya? Ah, no, no, no. Ah, sí, sí puede ser. Ya. Ah, cierto, cierto, cierto. Temperatura, aquí es presión, aquí es concentración y aquí es velocidad de agitación, ¿verdad? Entonces la temperatura es grados centígrados, la presión vamos a decir que es atmósferas, la concentración vamos a decir que es gramos por litro y vamos a decir que la velocidad de agitación está en RPM. ¿Ya? Todos son numéricos, no tenemos ningún otra vez ese problema. El valor mínimo de temperatura es 40. El valor mínimo de presión es 1.5. El valor mínimo de concentración es 50 y el valor mínimo de RPM, de velocidad de agitación, es 200. Ahora los máximos: 80, 2.5, 100 y 400. ¿Ya? Entonces le voy a poner next. ¿Ya? ¿Cuál es mi respuesta? Lo decía el enunciado, ¿no? Me decía que la tasa de filtración, ¿no? Entonces, eh, mi respuesta es tasa de filtración, ¿ya? Ahora, ¿tendrá unidades la tasa de filtración? ¿Seguro? ¿Tiene o no? Ya, es una tasa, tiene que ver con tiempo. ¿Qué es la tasa de filtración? ¿Qué estaría? Vamos a decir que es gramos por minuto. A ver, lo que se filtra, gramos por minuto. Ya, siguiente. Y ahora, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Como es un diseño fraccionado, el poder de predicción reduce a, ¿ya? En este caso del ejemplo, no tenemos o sea, no tenemos réplicas también. Esa es otra cosa que causa esto, ¿ya? Por eso es importante tener réplicas, ¿ya? Pero vamos a trabajar así, ¿ya? Porque es un caso teórico, ¿no? Entonces vamos a poner finish y ahora llenamos los resultados, ¿no? Los experimentos. Vamos a ordenarlo en el orden estándar, a ver si nos sirve. Y pues sí nos sirve, ¿no? Son el mismo orden. Entonces vamos a copiarlo en ese orden. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo el análisis, ¿no? Ya tengo los datos colocados, digamos, ya he hecho los experimentos. Me voy a ir a análisis. Aquí el ratio, como pueden ver, es bajo, es menor a 10, entonces no tengo que hacer una transformación. Me voy a los efectos. Y aquí han aparecido varios efectos, ¿no? Si se dan cuenta,
han aparecido las interacciones de un 2 a la 3, y han aparecido los factores principales y la interacción triple. Entonces voy a seleccionar el más lejano primero, AD. Lamentablemente una interacción. Segundo es la temperatura. Siguiente, interacción AC. Siguiente, la variable presión. Ahora, ¿cuál selección? Este y este. ¿Ya? Entonces, ¿cuál se ha quedado solito? DC, ¿no? El valor de C. Eso lo vamos a corroborar, pero no. O sea, obviamente tampoco es poner valores así, ¿no? Eh, Vamos a regresar atrás y vamos a fijarnos la gráfica de Pareto. Ninguno pasa ahorita los límites, ¿no? Pero puedo elegir los principales, ¿no? En este caso puede ser de W hasta acá. Ya. Con la gráfica de Pareto me ha ayudado a que tenga un sentido mejor, ¿no? ¿Cuál era el problema? Acá, bueno, acá, por ejemplo, AC, el valor de C ya no le puede ignorar, ¿no? Porque ya he seleccionado su interacción. D y A están aquí, o sea, no hay problema, pero el problema es que no puede ignorar C, ¿no? Porque es su interacción, entonces, sí o sí tengo que seleccionar. Y los otros, pues, no pasan ningún límite, así que no los voy a seleccionar. Me voy al numérico y aquí aparecen otras cosas, ¿no? Me dice un problema con la parte de los aliados, los valores aliados. Puedo ver el efecto que contribuye cada uno. La temperatura contribuye el 23%, los demás del 12 al 17%, las interacciones AC y AD, 22 y 23 correspondientemente. Y todos estos son los valores para los que no he hecho experimentos, que están aleados, ¿ya? Entonces me voy a mi análisis ANOVA, me dice que el diseño contiene términos aleados y si queremos cambiar a la vista de efectos para ver el orden, digamos, ¿no? Bueno, nos está diciendo que veamos acá, lo que ya estábamos mirando, ¿no? Obviamente hemos seleccionado los correctos, ¿ya? Entonces nos vamos a ANOVA y vamos a ver. El modelo es significativo, o sea que hay poca probabilidad de que se dé por el error esto, ¿no? El valor de F, entonces está bien. Ahora, los valores de pi-value. Este es menor, significativo, 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 significativo. Todos han sido significativos. No he tenido ese problema con un valor que no esté dentro de ese parámetro, ¿no? Puedo ver que la desviación estándar es pequeña y el coeficiente de variación también es pequeño. Y si se fijan, el valor de R es sumamente alto. Es alto, ¿ya? Esto no tiene por qué estar mal, ¿ya? No tiene por qué estar mal. Esto tenemos que evaluarlo después con la gráfica de contornos y todas esas cosas. Y además, como es un modelo simplificado, entonces es más probable que prediga mejor, ¿ya? Debido a que es un modelo simplificado, ¿no? He eliminado factores, entonces tal vez esos me añadían curvaturas o cosas así que me podían dar ruido. Además, otra cosa es que tienen que darse cuenta es que no hay réplicas, ¿no ven? Entonces eso me quita mucha variación, ¿no? Me vengo acá y veo los coeficientes, voy a mirar la ecuación completa, es esta. Podemos ver que, por ejemplo, la velocidad de agitación tiene un efecto negativo, la interacción de temperatura con la concentración también, y los demás son positivos, ¿ya? Nos vamos a venir a esta parte, a los diagnósticos. Como pueden ver, totalmente aleatorio, ¿no? No están, ninguno está en alguna forma específica. Vamos a ir a los modelos gráficos, ¿ya? Y aquí vemos algo interesante también, ¿no? La tasa de filtración podemos manejarla en base a esta gráfica de efectos, donde este primer efecto corresponde a una concentración de 100. Si se dan cuenta, no tiene efecto con la temperatura, no interactúa con la temperatura, es constante, ¿no? La tasa de filtración para una concentración de 100 no varía, no varía para nada, ni con la temperatura. En cambio, para una concentración de 50, cuando aumenta la temperatura, pues la tasa de filtración es más alta, incluso superior que la otra.
Pero eso no es todo, ¿no? O sea, lo que también tenemos que ver es si hay comportamientos extraños con estas otras. Como pueden ver, la variable b no le afecta. No le afecta porque no está en el modelo, ¿no? B no le afecta a esto porque no está en el modelo. No pasa nada si no está. Pero D sí está en el modelo, ¿no? Entonces va a haber un efecto. Y aquí esto es algo interesante. Como, eso, o como D proviene de una interacción, ¿no? Interacción AD, no hace el mismo efecto que veíamos hace un rato, que solo lo subía o lo bajaba, sino que cambia la forma de la interacción. Cuando la tasa de agitación es alta, podemos ver que la temperatura sí le afecta a la concentración de 100, pero una tasa de agitación baja tiene un efecto negativo a la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, son otras cosas que podemos interpretar. Nos vamos a mirar la gráfica de contornos, ¿ya? Obviamente, como hay dos interacciones, la gráfica es cuadrada y tiene esta forma, ¿ya? Forma asintótica, ¿no? Esto, ahorita en el rango experimental que tenemos, todavía estamos lejos de un valor óptimo, pero, por ejemplo, en este punto, en esta parte de la isoterma, podemos decir, de C, digo, de 70, tiene un gran lugar donde no mejora, ¿no? Si se dan cuenta, los valores más altos están aquí y todo este rango no lo puedo hacer mejorar. Es un gran rango de cambiar temperaturas, concentraciones, que no mejora hasta que aumento la velocidad de agitación y sí aparece un lugar donde puedo mejorar. ¿No? Son cosas que hay que interpretar. ¿Ven? Aumento la velocidad de agitación y la gráfica de contornos ha cambiado, la forma. Entonces, para una tasa de impregnación baja, es muy poco probable mejorar lo que es la concentración de la tasa de filtración, ¿no? La tasa de filtración. Pero conforme aumento la velocidad de agitación, la forma cambia y es más fácil optimizar. ¿Esta información para qué me sirve? Ya sé que la tasa de agitación es bien importante, es sumamente importante. Y lo vamos a ver en 3D, ¿ya? Por gusto, ¿ya? Entonces, digamos, este es el medio, ¿no? Este es 300, digamos. Si se fijan, la gráfica es bastante planita, ¿no? Llega a una meseta. Conforme ya aumento esto, aparece curvatura. Entonces puedo llegar a optimizar. Como les había dicho, cambiando B no pasa nada, ¿no? Se confirma. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué puedo concluir de lo que es el análisis ANOVA? ¿Ya? Bueno, primero, sé que la temperatura tiene un efecto bien importante, ¿no? Tiene un efecto bien importante. Pero el otro que tiene un efecto bien importante es la tasa a la velocidad de agitación, ¿ya? Además, que tiene otro efecto importante, que es la interacción entre la temperatura y la tasa de agitación, ¿no? La velocidad de agitación. Entonces, estos tres interactúan entre sí también, los tres, ¿no? A, D y la interacción AD. Pero eso implica más cosas, implica interacciones entre la presión, eh, que se pueden ir descartando. ¿Por qué? ¿Por qué podría llegar a descartar esta interacción? Decir que esta BC no es en realidad la interacción AD, ¿no? O sea, me hace significativo esto. ¿Y se acuerdan que les dije cómo sé cuál es la que afecta? ¿Por qué creen que sé que esta no afecta? Porque el efecto de B solito es bien chiquitito, bien chiquitito. Entonces puedo decir, bueno, no, en realidad el importante es AD, no BC. Lo propio acá, ¿ya? Acá también el principal no va a ser la interacción de BD, sino es AC, ¿ya? Entonces, esas conclusiones hay que ir sacando y el asunto de este tipo de diseños es, como les había dicho, que solo es un screening. No puedo dar un veredicto final sobre todo esto, no puedo decir este es el modelo. Toca hacer una complementación, tal vez ya solo considerando estos tres factores. Quito B de la ecuación. Y me ha quedado un diseño 2 a la 3. Entonces, con algunos datos que yo he obtenido acá, en los que, digamos, el valor de B, digamos, no, como no afecta, puedo tomar cualquier. Entonces, voy a trabajar, digamos, es más barato trabajar a 1.5. Entonces, voy a trabajar los complementarios, todos a 1.5. ¿Se entiende? Entonces, ese es un diseño factorial fraccional. Como pueden ver,
me da mucha información, pero no es el paso final, sino se complementa siempre con otro experimento que me da ya la información real, ¿ya? Que me va a decir realmente aquí cuál es el comportamiento que existe, ignorando la variable B, ¿ya? Probablemente sea parecido, pero pues no sé qué corroborar, ¿ya? Eso. Entonces, con eso hemos terminado el análisis de esto. Aquí he escrito, pero bueno. Em, ya aquí la presentación de resultados, pues es lo mismo que siempre, ¿no? Solo que, como les estaba comentando, yo no puedo presentar los resultados de un diseño factorial fraccionado como resultados absolutos, por la parte de que, digamos, hay estas cosas, ¿no? Estas aliases, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por esta razón yo no puedo presentarlo como resultado final, pero sí es un resultado preliminar que puedo complementar con un diseño factorial 2 a la K. Entonces, obviamente también para hacer, esto tampoco es que no lo van a presentar, ¿no? Un diseño factorial fraccionado implica bastante trabajo. Han visto que acá solo se ha hecho con una réplica y normalmente también se puede hacer eso, una sola réplica, ¿ya? Para el fraccionado. Entonces, es un resultado preliminar que también tienen que mostrar su ecuación, ¿no? En este caso era tasa de filtración igual a tantos, su R cuadrado, sus gráficas de contorno, y cuáles son los que tienen efectos, ¿no? Entonces, todos se presentan generalmente así, ¿ya? Como les he dicho, vamos a ahondar a esto bastante más profundo en la siguiente clase, con diseños de más profundidad, de más fraccionamiento. No sé si nos dé tiempo, alguien quiera compartir su caso de estudio. Ah, ya, alguien del virtual, no sé. Bueno, si no, entonces con eso terminaríamos la clase de hoy. Sobre lo que es los trabajos de fin de unidad, como me ha atrasado, ya, entonces su trabajo se los voy a subir mañana, ¿ya? Y no va a ser para el lunes, va a ser para el día jueves, ¿ya? Van a tener más tiempo. Eh, Eso, entonces, obviamente, como les he dicho, el trabajo de final de curso es optativo hasta cierto grado, si tienen confianza en que en el último van a sacar 100, ¿ya? Entonces, les sugiero que hagan sus trabajos de unidad. Ya la siguiente semana vamos a terminar el curso, ¿no? Es un curso bastante corto, hubiera que sea más largo, pero bueno, voy a tratar de acomodar los temas que faltan de la mejor forma posible, porque el contenido era bastante amplio, ¿ya? Entonces, vamos a ver, les voy a ir avisando. Y con eso terminamos la clase. Gracias por su atención y sería hasta el día lunes.